Soy Elizabeth Flores y soy tu coach. Vamos a hablar justo de un tema eh, que me apasiona y me apasiona, les voy a decir en qué sentido, en que muchas personas no logran sus metas, no logran lo que quieren, justo por el miedo. Y el miedo nos paraliza y el miedo no me permite actuar. A muchas personas que les doy también sesiones individuales de coaching para sus negocios, donde les digo, pues publica y saca un post y haz un video y haz un video en vivo, como salga, no importa, lo importante es empezar a hacerlo. No, ¿no? Ahí, hola, ¿qué tal? Saludos. Sí, les estaba contando que me dio COVID, entonces por eso no había podido estar, no estuve grave, no, digo, sí, una gripa marca Acme, pero bueno, todo bastante bien controlado dentro de lo que se trata el tema, ¿no? Pero ya estoy aquí. Entonces, les decía, eh, empiezo a tener mucho miedo de hacer varias cosas, o más bien de no poder hacer las cosas que quiero, de no poder hacer algo, me da miedo eh, el detenerme, me da miedo el avanzar, me da miedo el perseguir mis sueños, me da miedo eh, a frenarme. Y entonces, si eres coach, quiero que pienses también cuántos de tus clientes viven esta parte del miedo. O sea, el miedo es una pieza fundamental cuando damos sesiones de coaching. ¿Por qué? Porque es lo que realmente está impidiendo que logremos un montón de cosas, ¿no? De seguro han visto un post que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Sí, pero luego no es tan fácil de cómo lo hago, ¿no? Cómo me quito ese miedo. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Entonces, ese tema que es tan complicado, vamos a ver cómo superarlo. ¿Y qué significa realmente tener miedo? De las cosas que puedes hacer, de las cosas que puedes pensar, sobre qué puedes preguntar o qué puedes hacer para realmente poder superar tus miedos. Y lo vamos a discutir ahora, hoy, en este programa, justo porque pues me interesa que vayan logrando sus metas, vayan avanzando, y esta es una clave, tanto si eres una persona que se dedica al coaching como si te vas a dar un auto-coaching, ¿sí? Es cómo lo puedo ir manejando, cómo lo puedo ir moldeando, cómo puedo ir haciendo algo diferente. Entonces, si estás viendo esto por YouTube, te voy a encargar que le des clic en el botón de suscripción para que puedas recibir notificaciones mías cada semana de cómo construir un verdadero negocio de coaching, o simplemente cómo tú convertirte en un buen coach para ti mismo y quizá para tus hijos y para las demás personas con las que están. Por eso mi programa se llama Soy tu coach, pero es donde tú realmente te vas a convertir también en un coach de ti y de los demás con estas técnicas que te voy a ir dando semana a semana, que de hecho, bueno, tengo 4 años, ya voy para 5 años con este programa. También me pueden escuchar en Spotify. ¿Ok? Entonces, el miedo es básicamente nuestra respuesta a algo que es incierto en la vida y que se siente como que la incertidumbre que nos espera en el otro extremo no es algo que deseamos como resultado. Como no sé qué va a pasar y como tampoco puedo controlar todo aunque quisiera, esa incertidumbre no es el resultado, obviamente, que yo quiero. El miedo se manifiesta como una respuesta física o emocional
de algo imprevisto, algo que es un futuro inventado que estamos proyectando en base a lo que se nos presenta, ¿ok? Incluso el miedo físico, como un tigre viene de frente, es una respuesta física normal que estás teniendo porque piensas que el tigre va a venir y te va a comer. Ojo, sea real o imaginario. Si yo me empiezo a imaginar que viene un tigre y me va a comer, mi cerebro va a hacer ciertos ajustes para que me dé miedo y pueda yo salir corriendo. ¿Ok? Y se genera esta respuesta de miedo en tu cuerpo. Ahora, no todo el miedo es malo. El miedo es bueno porque nos permite sobrevivir. Y en realidad existe algo de miedo para protegerte, es un mecanismo de seguridad. Digamos, por ejemplo, que el tigre estaba realmente ahí, será mejor que te asustes, más vale que te asustes. Es más, en muchas ocasiones que doy terapia en cuanto a ansiedad o fobias o miedos, eh, que le tienen miedo al mar, o le tienen fobia al mar, o le tienen fobia a los alacranes. Hay que tenerles miedo a los alacranes, miedo a las serpientes, porque bueno, realmente sí te pueden dañar. Y al mar también hay que respetarlo. Entonces hay que ir viendo hasta dónde realmente va a ser una respuesta adaptativa, realmente podemos quitar esa fobia, la fobia no es útil, pero el miedo sí es útil, ¿sí? Entonces, vamos a ir operando de diferente manera. Lo importante es que hay muchos miedos que no son reales y estos nos llevan a la inacción. ¿Ok? Empiezo a estar inactivo y ese miedo ya no es real. Estos son miedos que hemos construido en nuestras vidas debido a comportamientos pasados, pensamientos y pensamientos actuales que tenemos o de alguna manera historia que nos hemos estado contando también para un futuro potencial, que no es un futuro deseado para nosotros. Entonces, antes de que veamos cómo se manifiesta el miedo en el cuerpo físico y cómo darle la vuelta y abordar algunas de las preguntas que te van a ayudar a navegar tu miedo, vamos a entender cómo se genera y se crea el miedo cuando no es obvio. ¿Sí? Y esto no es obvio, puede ser un temor. Digamos, por ejemplo, que estás a punto de subir a un escenario. Estás a punto de subir al escenario y sientes el miedo a hablar en público. Puedes decir algo como, oh, Dios mío, estoy a punto de subir al escenario, tengo miedo, pero si realmente lo piensas, ese miedo a hablar en público no es un miedo a hablar en público, es un miedo a la respuesta del público, a lo que el público pueda pensar de ti o puedan decir de ti. Es como cuando haces un video, ¿sí? El miedo de hacerlo, lo que te detiene a hacerlo, es lo que los otros puedan pensar acerca de lo que estás diciendo. Y créanme, los otros dicen muy poco. O sea, es mentira que todo el mundo te va a criticar. Realmente la gente es muy, muy amable, ¿eh? Y es muy agradecida también con lo que le regalas de contenido de valor. Ujú. Entonces, lo que significa esto es que estás más preocupado y asustado por lo que la gente puede pensar que por el hecho de que te subes al escenario y hablas. Lo que significa que mientras sientes el miedo de hablar en público, lo que realmente sientes es el miedo de cómo la gente puede no responder como quieres que respondan cuando subes al escenario. Y hablas, y en ese caso más frecuente, cuando alguien se encuentra en medio de un miedo que le impide actuar. Y entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando aquí? Pues bueno, en ese caso, que es más frecuente,
cuando alguien se encuentra en medio de un miedo que le impide actuar o siente un miedo visceral que puede afectar la acción en ese punto de emprender. Estas son historias que creamos, el pensamiento que se origina en nuestra mente sin ningún sentimiento particular, crea la emoción del miedo porque se nos ocurre un pensamiento, una historia que nos dice que debemos tener miedo a esa situación y recientemente eh, a lo mejor en tu vida decidiste comprar una casa. Ahí mientras estabas invirtiendo en esa propiedad, pues bueno, empiezas a tener varios miedos o te compras un coche y empiezas a tener varios miedos de si tomaste la decisión financiera correcta, si lo vas a poder pagar, si vas a lograr un montón de cosas, pero finalmente es una historia que te estás inventando. Ujú. No está ocurriendo. Y lo que es importante es que esta historia te calles, literal, te calles, o sea, es de esto es real, sí o no, qué es lo que sí quiero que ocurra. Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Cuando me estoy tirando un choro espectacular, ¿no? Voy a hablar en público y entonces todo el mundo me va a criticar y va a ser el final de mi carrera y entonces ya nadie me va a volver a contratar nunca más en la vida. Ahí es stop. O sea, cállate, 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 por favor, cállate. ¿Ok? En ese instante es así de basta. En ese instante es, a ver, respiro primero profundamente y pienso qué es lo que sí quiero que pase. Pues quiero que la gente se sienta muy a gusto, que pueda impactar a las personas, quiero poderme comprar mi casa, quiero sentirme muy bien, quiero que todo ocurra de forma perfecta. Y ahí empieza a bajar nuestra sensación. El miedo va a estar siempre muy presente en nuestras vidas y en las vidas de nuestros clientes también. Y no hay forma que podamos eliminar por completo esa emoción, ni es conveniente. Pero como te dije, el miedo a veces es útil. El miedo a veces puede ayudarnos a ser más cautelosos y conscientes de nuestro entorno para mantenernos a salvo. O sea, no irte al lo loco en una inversión, tienes también poderte detener. O sea, es ver lo bueno, ver lo malo, detenerte y tomar una buena decisión. Pero es checar desde qué lugar estoy observando ese miedo en mi vida. ¿Ok? Entonces el miedo en sí mismo no siempre es algo malo, por lo que queremos aprender es cómo navegar en ese miedo cuando estamos en ese estado. ¿Cómo navegamos por esta emoción de miedo y seguimos actuando hacia un futuro progresivo para nosotros? Entonces vamos a entender un poco más sobre nuestra respuesta al miedo. Lo importante, lo que tenemos que comprender, son algunas de las preguntas que pueden ayudarte a superar el miedo debilitante para poder entrar en acción. Entonces, en primer lugar, lo que tienes que comprender es que el miedo y la emoción se manifiestan de la misma manera en nuestro cuerpo. Solo depende de la historia que nos contamos. Como si lo reconocieras como miedo o como emoción. Así que eh, tomemos el mismo ejemplo de subir al escenario y hacer una presentación. ¿Ok? La experiencia, la experiencia física que sientes en ese momento puede calificarse como miedo o como emoción. O sea, en emoción me refiero a sentirme emocionado, un poco excitado. ¿Ok? La ciencia muestra que neurológicamente
se manifiestan de la misma manera y por eso las sensaciones en el cuerpo que experimentas son las mismas. Si te cuentas a ti mismo la historia de cómo tu presentación no va a funcionar, cómo quieres que funcione, ¿sí? O, o vas a pensar que todo va a salir mal, o como en el pasado tus presentaciones no han funcionado, tendrás que generar una respuesta de miedo y te dirás a ti mismo una historia de miedo y fracaso. Mientras que si te encuentras a ti mismo la historia de lo emocionado que estás, lo emocionado que estás de cómo vas a aplastar a la masa y se van a sentir espectaculares y vas a generar un cambio maravilloso o vas a lograr una gran venta, ¿sí? Cuánta preparación has invertido, cómo vas a estar entre las mejores acciones, eh, vas a generar un gran impacto en la vida de las personas y vas a transmitir esta sensación de emoción positiva que tú estás sintiendo. ¿Ok? Mucho de lo que sucede después de las respuestas físicas vas a hacer reconocer ser una eh, que la emoción cambia de dirección, cambia la forma en la que tu mente, tus pensamientos se acercan a esa acción en particular, ¿sí? Si tienes miedo, lo más probable es que estés nervioso cuando estés en el escenario. Puedes caminar un poco o no caminar en absoluto. Te puedes quedar este, tranquilito. Siempre respirar profundo, hacer pausas y hay algo que recomiendo muchísimo en esta parte del miedo a hablar en público, que de hecho doy terapia para ese tema, doy coaching para ese tema. Les recomiendo muchísimo no empezar a mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados, porque los ojos son el mouse de nuestro cerebro. Entonces cuando los empiezo a mover, me empiezan a llegar un montón de imágenes, sonidos, sensaciones y va a ser difícil que me concentre. Entonces simplemente respiro profundamente y empiezo a hablar pausado. Puedo poner todo a mi alrededor en blanco y negro. Esto se los recomiendo, vayan ensayándolo. Puedes ir en la calle y como es eso de poner todo en blanco y negro, pues vas caminando y te imaginas que estás en una película en blanco y negro. Y esto ya cuando estés en una presentación, así sea a dos personas o a miles, es lo mismo, inmediatamente tú te pones a color